¿Has oído hablar de la situación actual de Tony Costa? El famoso bailarín está pasando por una etapa bastante dura en su vida, algo que podrías llamar una encrucijada emocional. Es difícil, ¿sabes? Imagina tener que manejar tus responsabilidades como padre mientras también tratas de navegar en las aguas turbulentas de una nueva relación amorosa. No es un desafío sencillo de afrontar. Costa, el pobre, está tratando de mantener el equilibrio para todos, intentando asegurarse de que nadie se lastime en el proceso. Es como si estuviera caminando en una cuerda floja, un paso en falso y todo podría caer en desorden. Pero debes admirar su fuerza, su voluntad de seguir adelante y hacer lo mejor para todos, especialmente para su hija. Es una situación complicada, pero él está haciendo todo lo posible para manejarla con gracia y madurez. Ahora bien, hablemos de la nueva mujer en la vida de Costa, Evelyn Beltrán. Ella ha entrado en su vida, y parece que tiene la intención de quedarse. Evelyn quiere ser parte de la vida de la hija de Costa, Alaya. Sin embargo, Tony es consciente de que esto no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana. ¿Imaginas lo confuso que podría ser para la pequeña? Aún está adaptándose a la separación de sus padres, y de repente, esta nueva figura podría entrar en su vida. Costa está intentando ser cauteloso, no quiere que su hija se sienta abrumada o angustiada. Quiere hacer las cosas bien, dar pequeños pasos, introducir a Evelyn de manera gradual y respetando los tiempos de Alaya. Es una situación delicada, pero Costa está intentando manejarla con cuidado. Y luego está Alaya, la dulce hija de Costa. La niña aún está adaptándose a la separación de sus padres, lo cual ya es un gran cambio en su vida. Por eso Costa es tan cauteloso al presentar a Evelyn. No quiere que su hija se sienta presionada o abrumada por un cambio tan grande. Es un dilema, ¿verdad? Como padre, Costa quiere proteger a Alaya de cualquier posible angustia, quiere que su hija crezca en un entorno emocionalmente estable y seguro. No es fácil, pero puedes ver que él está haciendo todo lo posible para hacerlo bien. La prioridad de Costa siempre ha sido su hija, y no importa qué decisiones tenga que tomar en el futuro, siempre lo hará pensando en el bienestar de Alaya. Esa es la dedicación de un padre, la voluntad de hacer todo lo posible para proteger a su hija, y aquí es donde la trama se complica aún más. ¿Recuerdas a Adamari López, la exesposa de Costa y madre de Alaya? Pues resulta que la relación entre Adamari y Evelyn, la nueva pareja de Costa, no es precisamente la mejor. Hay tensión entre ellas, lo que hace que todo sea aún más complicado para Costa. Él está en el medio de este tira y afloja, tratando de mantener la paz y evitando que los conflictos afecten a su hija. Imagina tener que lidiar con eso, es una situación muy delicada. Pero sabes, Costa está demostrando una gran fortaleza. Sabe que debe manejar esta situación con mucho cuidado para no desequilibrar la estabilidad emocional de Alaya o empeorar las cosas con López. No es una tarea fácil, pero Costa está haciendo todo lo posible para navegar en estas aguas turbulentas. Lo que más admiro de Costa en esta situación es su madurez y resiliencia. A pesar de encontrarse en medio de un círculo de fuego emocional, él está demostrando una gran capacidad para manejarlo todo. No ha optado por decisiones apresuradas o reacciones impulsivas. En cambio, ha decidido tomar un paso atrás, observar la situación desde una perspectiva más amplia y evaluar todo con detenimiento. Es consciente de que cada paso que dé puede tener un gran impacto en su hija, por lo que se está tomando el tiempo necesario para considerar todas las posibles opciones y sus consecuencias. Es la marca de una verdadera madurez, ¿no crees? En toda esta complicada situación, el objetivo principal de Costa nunca ha cambiado. Desde el inicio, su prioridad siempre ha sido proteger el bienestar emocional de su hija Alaya. Quiere asegurarse de que cualquier cambio en su vida sea gradual y bien recibido, para que su hija no se sienta abrumada o asustada. Es la evidencia de un padre amoroso, siempre poniendo a su hija antes que nada. Incluso en medio de esta tormenta emocional, su compromiso con Alaya se mantiene inquebrantable. Y eso, mi amigo, es un verdadero testimonio de amor paternal y dedicación. No es solo el aspecto emocional y familiar lo que está en juego para Costa, también está su carrera. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? A pesar de todas estas tensiones y desafíos personales, Costa no ha dejado que eso afecte su profesión. Sigue siendo un bailarín comprometido y dedicado, siempre esforzándose por dar lo mejor de sí en cada actuación. Piénsalo, todos esos ensayos, las presentaciones, los viajes, además de la gestión de esta complicada situación emocional, es asombroso. Muestra el tipo de profesionalismo y determinación que tiene Costa, su habilidad para dividir su atención y esfuerzos entre sus responsabilidades personales y profesionales sin que una afecte a la otra. A pesar de la complejidad de la situación, una cosa es segura:
La hija de Costa, Alaya, sigue siendo su prioridad número uno. Todo lo que hace, todas las decisiones que toma, están guiadas por el bienestar de su hija. Y es una responsabilidad abrumadora, ¿no lo crees? Estás tratando de equilibrar tus responsabilidades como padre con una carrera exigente, y además, estás lidiando con una nueva relación y una exesposa que todavía está en el cuadro. Es un rompecabezas bastante complicado, pero Costa se mantiene firme. Sabe que Alaya es su norte, su brújula, y eso lo mantiene enfocado y determinado a pesar de todo. A lo largo de todo este proceso, Costa ha demostrado una increíble resiliencia. Podrías decir que está atravesando una tormenta emocional, con dilemas complicados y una presión intensa de todos los frentes. Pero, ¿sabes lo que más destaca? Su determinación para proteger a su hija a toda costa. Eso habla de su amor paternal, de su claridad de prioridades, incluso en medio de la crisis. Cada vez que se le presenta un desafío, siempre lo enfrenta pensando en lo que será mejor para Alaya. Costa es un ejemplo de cómo la fuerza de un padre puede superar incluso las situaciones más difíciles, y es admirable ver cómo sigue luchando por la estabilidad y la felicidad de su hija, sin importar lo que se le ponga en el camino. Aquí es donde la trama adquiere un giro interesante. En todo este torbellino de emociones, Tony ha logrado encontrar un poco de paz y consuelo en su nueva pareja, Evelyn Beltrán. Ella ha sido una especie de faro en la oscuridad para él, aportando apoyo y comprensión en medio de todo este caos. Sin embargo, esto también presenta su propio conjunto de desafíos. Evelyn, por mucho que lo ame, está deseando jugar un papel más importante en la vida de Alaya, lo cual es comprensible, ¿no? Pero, Tony, siempre poniendo a Alaya en primer lugar, está preocupado de que introducir a Evelyn de manera apresurada pueda ser perturbador para su hija, que todavía está procesando la separación de sus padres. Es una línea muy delicada que Tony tiene que caminar, equilibrando su amor y respeto por Evelyn y al mismo tiempo protegiendo a Alaya de cualquier posible angustia. Sabes, todas estas experiencias han forjado a Tony en una persona más fuerte y resiliente. Ha sido probado y desafiado de maneras que nunca imaginó, y sin embargo, sigue de pie. Hay algo admirable en su voluntad de seguir adelante, de no dejarse abatir por las circunstancias. Su vida amorosa puede ser complicada y su relación con Adamari puede ser tensa, pero nada de eso ha eclipsado su amor por Alaya y su determinación de ser el mejor padre que pueda ser. A través de todo, Tony ha demostrado una madurez increíble, sabiendo cuándo retroceder, cuándo intervenir, y cuándo dejar que las cosas sigan su curso. Si algo he aprendido de la historia de Tony, es que la paternidad no es un camino fácil. Pero a pesar de los desafíos, el amor por tus hijos siempre te guía a tomar las decisiones correctas. Tony ha tenido que enfrentarse a situaciones complicadas, a dilemas emocionales, a equilibrar la vida personal con la profesional. Pero a pesar de todo, nunca ha perdido de vista lo que es más importante, el bienestar de su hija. Y ese amor incondicional, esa dedicación, es lo que ha dado fuerzas a Tony para navegar a través de las tormentas y seguir adelante. Es un ejemplo viviente de cómo el amor de un padre puede superar cualquier obstáculo. Y si eso no es algo para admirar, no sé qué lo es.